Bueno, aquí mi compañero y amigo Cristian Narváez nos va a relatar un poco la realidad, los movimientos migratorios y sobre todo un poquito, en concreto en Colombia, cómo es la situación. Y bueno, Cristian, para empezar, a mí me gustaría leerte un fragmento sobre dos realidades, dos Colombias, y a ver qué opinión te merece esto. ¿Vale? Bueno, existen dos Colombias. Una es la que se proyecta en el exterior como la democracia más estable de Latinoamérica, a pesar del narcotráfico y el terrorismo, ajena a las dictaduras que asolaron el continente y con elecciones formales cada 4 años. La que goza de una moderna constitución, que incluye más de un centenar de artículos, y la que ratifica todos los convenios internacionales para la defensa de los derechos humanos. Y según el Banco Mundial, se convirtió en los últimos años en una de las naciones del mundo con mejores condiciones para hacer negocios. Ahí tenemos una Colombia. Y la segunda, dice él, la real, es la que sufren diariamente la mayoría de los colombianos sometidos a unas condiciones de vida deplorables. Las estadísticas más benévolas sitúan a la mitad de la población en la pobreza, y a una violencia social y política cuya intensidad no deja de aumentar. Con el comienzo de este siglo alcanzó la cifra de 20 personas muertas cada día. Bueno, sí, obviamente se está hablando de dos Colombias. Una Colombia que obviamente a partir de la Constitución que fue renovada o revisada en el año 91, obviamente a partir de eso muchas condiciones y muchas situaciones sociales mejoraron, cambiaron porque se fortalecieron muchas entidades del gobierno colombiano y eso permitió que más derechos fueran respetados para las personas y permitió que muchas condiciones de vida en las que las personas estaban pues obviamente mejoraran a partir de unos derechos que se le otorgaron a las personas que antes no tenían con la constitución anterior. Esta nueva constitución les dio esa posibilidad y bueno, se ve reflejado y es lo que perciben las entidades internacionales en cuanto al ambiente o al clima en términos generales en Colombia. Y obviamente nos hablan de la segunda Colombia, que es más del día a día. Obviamente existen muchísimos problemas sociales, existen muchísimos problemas como desempleo, violencia urbana, violencia en el campo, desplazamientos, y pues teniendo en cuenta que la gran mayoría de la composición de la población colombiana es de clase media o clase media baja, pues sí tenemos esa realidad que afecta a la mayoría de la población colombiana, principalmente las personas que viven en el campo y que se desenvuelven en este ambiente. Ahí es donde yo quería hacer el hincapié. ¿Cuáles pueden ser los motivos, las causas que propician esta segunda realidad, esta segunda Colombia? Bueno, es porque teniendo en cuenta que Colombia, como muchos países suramericanos, Colombia es un país que produce básicamente productos primarios, es decir, productos que salen del campo, como por ejemplo el café, el banano, las flores, el arroz, estas cosas. Y teniendo en cuenta que la geografía colombiana en su mayoría o en gran parte es selva y es montaña, obviamente gran parte de la población está en el campo. Esto sí lo ligamos a la existencia de los grupos armados e ilegales como las FARC, como el ELN, que son las guerrillas colombianas, y la contraparte, que son las autodefensas, o los paramilitares, que es como nosotros le llamamos. Cuando se une esta población vulnerable que vive en el campo, que trabaja ahí y que depende de esto, con estos grupos al margen de la ley, que están envueltos en el negocio de la droga y el narcotráfico. Cuando se juntan estas dos partes, se genera una presión sobre la parte que es más vulnerable, y estos grupos como la guerrilla y como las FARC le dan dos opciones a los campesinos. Es decir, las dos opciones que tienen es una, o trabaja para mí sembrando coca y cultivando lo que yo necesito para mi negocio del narcotráfico, o abandona sus tierras y se va, no sé, a buscar su vida, a buscar sus propios medios a las ciudades. Para los campesinos la decisión muchas veces no es tan difícil de hacer porque tienen familia que tienen que alimentar, familia que tienen que proteger,
Entonces la decisión para ellos, la más sencilla en muchas ocasiones, es irse y abandonar sus tierras por miedo a que si se quedan y no trabajan para la guerrilla, tienen miedo de que sean asesinados, de que toda su familia corre el riesgo de ser asesinados. Los que se quedan trabajando para la guerrilla, pero obviamente corren el riesgo de ser asesinados también por los otros grupos que son la contrapartida o de la guerrilla o de las autodefensas. Una pequeña pregunta al respecto. En caso de que eligieran trabajar para la guerrilla, cultivar esos campos de coca, sabemos que suponemos que la guerrilla con el narcotráfico obtiene mucho beneficio. ¿Los campesinos se beneficiarían también de todo ese lucro? No, es decir, las personas que viven en el campo, por obvias razones, no tienen una preparación académica, ni siquiera básica, que les otorgue como un poder de negociación. Entonces ellos trabajan simplemente para poder quedarse a vivir ahí, para poder quedarse en condiciones aceptables de vida, pero obviamente el negocio del narcotráfico genera una rentabilidad impresionante, genera unos números impresionantes que no son percibidos por los campesinos. Los campesinos simplemente le otorgan la facilidad de quedarse viviendo en su territorio, pero las condiciones en las que viven obviamente no son las mejores. Incluso los guerrilleros que están en la selva, que están haciendo todas sus actividades, que están desarrollando todas estas actividades, incluso ellos no tienen un nivel de vida muy bueno. Y los campesinos obviamente no lo tienen tampoco, tienen incluso un menor nivel de vida que ellos en términos de bienestar y de calidad de vida, es muy bajo.